Bendiciones, hermanos. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy, en la solemnidad de nuestra Santísima Trinidad, ¿verdad? Hoy celebramos en la iglesia el misterio de la Santísima Trinidad, el Dios único en tres divinas personas. Queremos explicar ese misterio, pero al mismo tiempo haciendo un poco, pues, apologética, ¿no? En ese sentido. Queremos, pues, mezclar eso, ¿verdad? Explicar la doctrina de la Trinidad, pero al mismo tiempo desde un punto de vista apologético. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia y desde fuera, y hoy también, con todo este eh, movimiento de sectas que existen en el mundo, ¿verdad? En Estados Unidos solamente cada semana pues salen 3, 4 sectas nuevas y todas pues con diferentes doctrinas. Pero hoy específicamente quisiera hablar sobre el pentecostalismo unicitario, o lo que es lo mismo, la herejía del modalismo. Ahora vamos a explicar qué es eso, ¿no? Existe el pentecostalismo trinitario y ellos pues se ganan pues el nombre de cristianos porque creen en la Santísima Trinidad y se bautizan bajo esa fórmula, ¿no? Y la iglesia en el catecismo nos dice, nos enseña que esas comunidades que se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, debemos respetarlas y también llamarlas y saber, pues, que son cristianos. Aunque yo sé que muchos, pues, en ese también cierto odio hacia este tipo de sectas, porque son anticatólicas, ¿no? Y también, pues, que a veces nos falta ese punto de caridad, ¿no? Para con el prójimo, pues decimos que no, que esa gente no son nuestros hermanos. Pero la iglesia nos enseña y nos debemos de someter a lo que la iglesia nos enseña. Y la iglesia dice que son cristianos a los cuales debemos de acoger. Eso aparece en el catecismo. Y si la iglesia lo enseña, pues yo, aunque yo crea que no, aunque no me guste, pues debo de someterme a lo que dice la iglesia. Pues bien, eso por un lado. Esa secta, los unicitarios, ¿no? O los solo Jesús, incluso los pentecostales unicitarios, los llaman herejes. Y también estos mismos pentecostales, pues ni siquiera, pues, dan de nombre cristianos a esa secta, ¿no? Y es cierto, no son ni siquiera cristianos, ¿no? Porque no creen en ese Dios, ¿verdad? Uno y trino, sino que ellos enseñan que solo Jesús es el Padre, Jesús también es la segunda persona de la Santísima Trinidad y también Jesús, pues sería el Espíritu Santo. Es así, a grosso modo, ¿no? Para que me vayáis entendiendo y vayamos viendo el contexto de lo que vamos a ir enseñando en este video. Pues bien, esa nueva generación pentecostal, los unicitarios, como he dicho, se desmarcan de los pentecostales, ¿verdad? Los pentecostales tradicionales trinitarios y rescatan allá de hace ya varios siglos, nada más y nada menos que del siglo tercero, rescatan una herejía ya bastante vieja, del cual el creador de esa herejía fue Sabelio, el cual fue excomulgado por la Santa Iglesia Católica y que según la enseñanza de este hereje, en Dios solo existe una persona como una también su naturaleza. O sea,
los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no serían otra cosa, sino aspectos diversos o funciones del Dios único. De ahí el apelativo de modalismo, negando, por tanto, la Trinidad en Dios. O sea, existiría en todo caso una monarquía, que de ahí donde también se le da ese nombre, ¿no? A esa herejía, el monarquismo, que es así también conocida. Pues bien, esta herejía, el modalismo, monarquismo, como queramos llamarle, esa herejía fue condenada allá por el año 220 por el Papa San Calixto, que reinó en la iglesia desde los años 218 hasta el año 222. Pues bien, entre otros papas, ¿no? Otros sumos pontífices que también condenaron esa herejía. Pues bien, si algo nos une a la mayoría de las confesiones cristianas, católicos, ortodoxos y protestantes, es la creencia del Dios uno y trino. No así otras doctrinas, pues, de las cuales, pues, sí difieren, tanto ortodoxos como protestantes, difieren de nosotros los católicos. La denominación, por ejemplo, de los unicitarios se defienden atacando y acusan al resto de ser religiones politeístas, ya que su visión es que los católicos, los protestantes trinitarios y los ortodoxos estaríamos adorando a tres dioses, o sea, estaríamos cayendo en el triteísmo, o sea, tres dioses diferentes. Para salir de esta duda, tenemos que acudir ¿a dónde? Al catecismo de la Santa Iglesia Católica para determinar cuál es la doctrina que la Iglesia enseña y por ende la creencia de nosotros los católicos. Podemos leer los numerales 253 y 254. Si lo tienen a mano el catecismo, pues es el momento de desempolvar ese libro y abrirlo por el numeral 253 y el 254. Vamos a darle lectura a esos dos numerales para ver qué es lo que enseña la Iglesia, para saber lo que tú y yo creemos. Así dice el catecismo. Numeral 253 y siguientes. La Trinidad es una. No confesamos tres dioses, sino un solo Dios en tres personas. La Trinidad consubstancial. Segundo Concilio de Constantinopla. Las personas divinas no se reparten la única divinidad, sino que cada una de ellas es enteramente Dios. El Padre es lo mismo que es el Hijo. El Hijo lo mismo que es el Padre y el Hijo lo mismo que el Espíritu Santo, es decir, un solo Dios por naturaleza. Concilio de Toledo. Cada una de las tres personas es esta realidad, es decir, la substancia, la esencia o la naturaleza divina. Cuarto Concilio de Letrán. Las personas divinas son realmente distintas entre sí. Dios es único, pero no solitario. Padre, Hijo, Espíritu Santo no son simplemente nombres que designan modalidades del ser divino, pues son realmente distintos entre sí. El que es el Hijo no es el Padre, y el que es el Padre no es el Hijo, ni el Espíritu Santo es que es el Padre o el Hijo. Concilio de Toledo, de nuevo. Son distintos entre sí por sus relaciones de origen. Atentos. El Padre es quien engendra, el Hijo quien es engendrado y el Espíritu Santo es quien procede. Cuarto concilio de Letrán, la unidad divina es trina.
Por ejemplo, si buscamos la palabra Trinidad en la Biblia, vas a comprobar que no aparece en la Sagrada Escritura, como tampoco aparece la palabra encarnación, pero sí aparece su enseñanza. Y como tampoco la palabra Biblia, ¿verdad? Y los hermanos protestantes pues creen en ella. Y así lo explica el numeral 251 del Catecismo. Y fíjense lo que dice la Iglesia. Para la formulación del dogma de la Trinidad, la Iglesia, fíjense qué importante y qué interesante, debió crear una terminología propia con ayuda de nociones de origen filosófico: substancia, persona, hipóstasis, relación, etcétera. Al hacer esto, no sometía la fe a una sabiduría humana, sino que daba un sentido nuevo, sorprendente, a estos términos destinados también a significar en adelante un misterio inefable, infinitamente más allá de todo lo que podemos concebir según la medida humana. Una vez aclarado el punto de la doctrina católica, vamos a ver ahora este misterio con la Sagrada Escritura. Y lo vamos a hacer desde el comienzo, desde el Génesis, desde el Bereshit, como se traduciría en hebreo. Recordemos que la revelación divina se hizo de una manera gradual, de una manera progresiva. Por eso es que queremos hacer una especie de recorrido por la Sagrada Escritura, desde el Génesis hasta llegar a los testimonios más primitivos de la Iglesia y su comienzo. Pues bien, si leemos, por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículo 1, dice la palabra de Dios lo siguiente: en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra. La Escritura, en su primer libro del Antiguo Testamento, se presenta como Elohim, Dios, ¿verdad? La Vulgata lo traduce así también, Deus. Es un sustantivo, fíjense qué interesante, en plural. Y su forma gramatical, plural, intensiva, desde su raíz primitiva, el, común a todas las lenguas semíticas, ese título traducido al castellano, al español, sería el poderoso o el fuerte. El nombre define la esencia de la persona en el pueblo judío. Un ejemplo, Moisés. Moisés significa sacado de las aguas. Esa imagen aparece en Éxodo capítulo 2, versículo 5. Dios ya se daba a conocer, pero de una manera ya bastante primitiva, ¿verdad? Este nombre, Elohim, aparece en las Escrituras nada más y nada menos que 2600 veces. ¿Sí? Ni una ni dos, 2600. Como hemos dicho, se iba mostrando y dando a conocer. Y para apoyar el punto anterior, lo vamos a ver en los siguientes pasajes bíblicos que me parecen realmente interesantes. Y seguimos en el Génesis, viendo esa pluralidad dentro del Dios único, el creador de todas las cosas. Génesis capítulo 1, versículo 26. Y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en todas las alimañas terrestres, y en todas las
serpientes que serpentean por la tierra. La palabra usada para hagamos, ¿verdad? Transliterado sería asá. Eso sería en hebreo, ¿verdad? Asá, hagamos. La Vulgata al latín lo traduce así: et ait faciamus. Y podemos ver cómo Dios se muestra dentro de su unidad. Dios no deja de ser uno, pero al mismo tiempo es plural, ya que no tendría ningún sentido que Dios se manifieste así, de ser un Dios solitario, sino que Elohim es uno de los plurales de abstracción del que el hebreo y otras lenguas semíticas proporcionan muchísimos ejemplos y denotan un plural de plenitud e intensidad semítica, dejando fuera de toda duda la idea de que seríamos politeístas, ¿verdad? O que tuviéramos varios dioses. En el siguiente versículo, Génesis capítulo 1, versículo 27, el autor sagrado usa el verbo bará. Bará, creó. Es un verbo en singular mostrando que es un solo Dios creando, y vamos a ver cómo las tres personas divinas crean, cualidad solo de Dios, el creador de todas las cosas. El siguiente pasaje, pues sigue refiriéndose, ¿verdad? Y sigue Dios manifestándose y dándose a conocer a su pueblo. Contemplemos el siguiente pasaje. Seguimos en Génesis. Génesis capítulo 18, versículos del 1 al 3. Yahvé se presentó a Abraham junto a los árboles de Mambré, mientras estaba sentado a la entrada de su tienda a la hora más calurosa del día. Al levantar sus ojos, Abraham vio a tres hombres que estaban parados a poca distancia. En cuanto los vio, corrió hacia ellos y se postró en tierra, diciendo: Señor mío, si me haces el favor, te ruego que no pases al lado de tu servidor sin detenerte. Observemos a Abraham. Dice la Sagrada Escritura que vio a Yahvé, representado en tres personas paradas y a corta distancia, y corría hacia ellos. Recalcamos de nuevo este pronombre que está en plural. Y veamos a quién reconoce en esa escena. Llegó a ellos, se postró rostro en tierra y lo reconoció como ¿qué? Lo reconoció como a Dios e incluso exclamó: Señor mío. Recordemos también las palabras del apóstol Tomás: Señor mío y Dios mío. Parece que se repite, ¿verdad? Esas son escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento, donde vemos por un lado a Abraham reconociendo a Dios y al mismo tiempo también a Santo Tomás, el incrédulo, pues reconociendo a Jesús como su Dios y como su Señor. Pasamos ahora al libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 48, versículo 16. Acercaos a mí y escuchad esto. Desde el principio no he hablado en oculto. Desde que sucedió estoy yo aquí. Y ahora el Señor Yahvé me envía con su espíritu. El profeta recoge estas palabras de parte de la segunda persona de la Santísima Trinidad. El versículo 12 de ese mismo capítulo de Isaías 48 se presenta como el primero y como el último, recordándonos sus mismas palabras de Apocalipsis capítulo 1,
versículo 8, y Dios mismo que habla dice que Yahvé, o sea, el Padre, lo envía con su espíritu. Sería ilógico pensar que Jesús se enviaría él solo, ¿verdad? Como es la locura de los solo Jesús o los unicitarios. Fíjense cómo en Isaías ya se prefigura la doctrina de la Santísima Trinidad. Por otra parte, pasamos ya al Nuevo Testamento, San Juan capítulo 20, versículo 21. Dice así la palabra de Dios. Jesús les volvió a decir, la paz esté con vosotros. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Antes de entrar al Evangelio de San Juan, de gran riqueza teológica, nos vamos a detener un momentito en el Evangelio de San Mateo para observar a las tres divinas personas manifestándose, o lo que es lo mismo, una teofanía. San Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo, el amado, este es mi elegido. San Mateo nos muestra esta manifestación de la Trinidad. Jesús sale de las aguas mientras el Espíritu Santo se posaba sobre él. Y es en ese momento cuando se oyó la voz del Padre. ¿Cómo sería esto si Dios es una unicidad, como sostiene esta secta pentecostal, ¿verdad? Si solamente Jesús sería el Padre, al mismo tiempo que Jesús sería también el Espíritu Santo, ¿verdad? Cada persona de la Santísima Trinidad sería una manifestación diferente, ¿verdad? Y esto pues rompe los esquemas de lo que enseña esta secta pentecostal. En el siguiente pasaje vamos a ver cómo Jesús se desmarca. Se desmarca por completo de la creencia unicitaria y él mismo se va a diferenciar de una manera clara con el Padre. Vamos a leer San Juan capítulo 8, versículo 17 y 18, para que vean que Jesús rápidamente se desmarca. Yo soy una persona y el Padre es otra. Fíjense qué interesante. En la ley de ustedes está escrito que con dos personas el testimonio es válido. Yo doy testimonio de mí mismo y también el Padre me ha enviado y el Padre que me ha enviado da testimonio de mí. O sea, Jesús, ¿qué está diciendo? Yo soy una persona y mi testimonio es válido, pero es que el Padre es otra persona diferente a mí y él también da testimonio de mí. Sería absurdo que una persona diga, yo doy testimonio de mí, pero aquel que también soy yo, pues también doy testimonio de mí. Esa es la locura, ¿verdad? La cosa más ilógica y más absurda que pueda enseñar pues este tipo de denominaciones, sectas o como queramos llamarlo. Jesús es Dios. Eso no lo puede negar los unicitarios, ¿verdad? Pero es hijo del Padre. Y si es hijo, no es padre. Y lógico es que Jesús fuera engendrado por él mismo, ya que no sería hijo, sería algo absurdo. La pluralidad de Dios es claramente enseñada en el Nuevo Testamento. San Juan, capítulo 14, versículo 23, Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará. Y vendremos a él, y haremos con él morada. San Juan 17, versículo 21 dice, para que todos sean uno, como
tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hay también diferentes funciones entre los miembros o personas de la Santísima Trinidad. Por ejemplo, el Padre elige a quienes serán salvos. Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él en amor, ¿verdad? El Hijo, el Verbo, los redime. Efesios capítulo 1, versículo 7, en quien tenemos la redención por su sangre, la remisión de los pecados según las riquezas de su gracia. Y el Espíritu Santo lo santifica. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2, según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz os sean multiplicadas. San Juan capítulo 17, versículo 5 nos dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú en tu misma presencia, con la gloria que yo tenía en tu presencia antes de que existiera el mundo. En este pasaje, Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, oró al Padre, pidiéndole al Padre que lo glorificara con la gloria que tenía en la presencia del Padre antes de que el mundo existiese. Es decir, Jesús, el Verbo de Dios, en la eternidad, antes de la encarnación, antes de que el mundo existiese, ya estaba con el Padre. Hay que notar que Jesús hace una clara diferencia personal. Él dice: lo que yo tenía en tu presencia, antes de que existiera el mundo, o sea, en la eternidad, antes de que existiera el tiempo, el Verbo eterno ya estaba en presencia del Padre. Jesús no dijo que yo tenía siendo tú. No tiene nada que ver. Esto demuestra que en Dios hay pluralidad y siempre la hubo. En el catecismo de la Iglesia podemos leer también algo muy importante. Podemos leer los numerales 240 al 243, pero voy a leer este pequeño trocito en el cual pues es bastante clara la enseñanza. Jesucristo nos revela que Dios es Padre, no solo en cuanto es creador del universo y del hombre, sino sobre todo porque engendra eternamente en su seno al Hijo, que es su Verbo, el resplandor de su gloria e impronta de su sustancia. Podemos leer eso mismo en Hebreos capítulo 1, versículo 3, donde la palabra usada en ese versículo para sustancia es hipóstasis, o sea, de la misma naturaleza del Padre, lo que nos demuestra que son Dios, consubstancial con el Padre. De no ser así, Jesús sería una criatura, sería una creación más por parte de Dios, pero no sería Dios. Esta palabra, en términos teológicos, es correcto para designar a cada una de las personas del Dios Trino, aunque para designar la naturaleza divina habría que recurrir al griego antiguo, donde encontramos la palabra ousia, siendo este término más adecuado filosóficamente hablando. En Hechos de los Apóstoles, la Escritura nos enseña
que el Espíritu Santo es Dios. Hechos capítulo 5, versículo 3 y 4. Y Pedro le dijo: Ananías, ¿cómo es que Satanás llenó tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del campo? ¿Es que mientras lo tenías no era tuyo? Y una vez vendido, ¿no podías disponer del precio? ¿Por qué determinaste en tu corazón hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El Espíritu Santo es completamente Dios y no una división de éste, sino Dios completamente capaz de participar en la creación. Veamos a la Trinidad en plena faena creadora. Vamos de nuevo a Génesis, capítulo 1, versículos del 1 al 3. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Podemos ver en el versículo 1, vemos a Dios Padre creando el cielo y la tierra, tal como recitamos en nuestra profesión de fe en misa, mientras el Espíritu Santo aleteaba y sobrevolaba las aguas. Y Dios, mediante su palabra, creaba. Ahora yo pregunto, ¿quién es esa palabra? Pues San Juan, en su prólogo de su evangelio, nos lo dice. San Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. En el principio era la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Por ella se hizo todo, y nada llegó a ser sin ella, lo que fue hecho. San Juan nos enseña que el Hijo es coeterno junto al Padre y diferencia claramente las dos personas y enseña que Jesús, que todo lo creó Él y para Él, como dice Colosenses capítulo 1, versículo 16. Lo creó Él y para diferenciarla, ¿verdad? Estas cuestiones, vamos a ver quién es el Espíritu Santo. Vamos a ver quién es el Espíritu Santo, si es persona o no es persona. El Espíritu, el que habla en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7, podemos ver que si habla es persona, no es siquiera una energía, ¿no? El Espíritu Santo intercede con gemidos. Romanos 8:26. El Espíritu Santo es quien llama a los misioneros, es quien atrae, ¿verdad?, a la vida consagrada en la vida de la iglesia, cuida a la iglesia y dirige la vida práctica de los apóstoles y de toda la iglesia. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 13, en el capítulo 16 y en el capítulo 20. Si le damos una repasadita a esos tres capítulos, ¿verdad?, verás cómo el Espíritu Santo pues hace todas estas funciones, ¿no? Habla, envía, intercede, cuida de la iglesia, dirige a los apóstoles, etcétera. El Espíritu Santo, como persona que es, incluso puede ser entristecido, insultado, blasfemado, ofendido. Y recordemos que la blasfemia contra Dios, pues se perdona. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, según Jesús, no se va a perdonar ni en esta vida ni en la siguiente. Pues bien, San Agustín, para ir terminando, ¿no? San Agustín, padre de la iglesia, padre y doctor de la iglesia, dijo algo que perfectamente encaja en el problema
con la corriente antitrinitaria en uno de sus tratados sobre la Trinidad. Y dijo San Agustín lo siguiente: pero algunos se turban cuando oyen decir que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, no hay tres dioses en la Trinidad, sino un solo Dios. Y tratan de entender cómo puede ser esto, especialmente cuando se dice que la Trinidad actúa inseparablemente en todas las operaciones de Dios. Ya vemos en la creación cómo tanto el Padre como el Hijo, como el Espíritu Santo están realizando la creación. Todo lo que hace el Padre lo hace el Hijo y lo hace el Espíritu Santo. Todo lo que hace el Hijo lo hace el Espíritu Santo y lo hace el Padre. Al igual que esas mismas operaciones que hace el Espíritu Santo, la realiza también el Padre y el Hijo. Son inseparables, como dice San Agustín, son inseparables en todas las operaciones de Dios. Creo, espero que sea así, que hemos dado una respuesta a un tema bastante espinoso y que este tipo de sectas, pues lo que hacen es crear confusión entre los creyentes. La Santísima Trinidad lo merece. Ese misterio insondable e inalcanzable para la mente humana. Y como enseña San Pablo en Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 12, en el cual dice el apóstol: ahora vemos por un espejo, oscuramente, mas lo veremos cara a cara. Y que solo iluminados por la fe podemos entender este misterio trinitario. Por eso, muchas sectas, incluso diferentes religiones, como el judaísmo, como el islam, ¿verdad?, no están iluminados por la fe cristiana, por la fe trinitaria, aquella que ilumina nuestra mente, nuestros corazones, para entender el misterio de la Santísima Trinidad. Espero que te haya sacado de tus dudas, y si no es así, pues siempre estás a tiempo de dejar las preguntas aquí debajo en el cajoncito de las preguntas, ¿no?, de los comentarios. Y yo con mucho gusto, pues, responderé las preguntitas, ¿no?, las dudas que tengáis con todo mi cariño. Si te gustó este video, dale like, por supuesto, compártelo, y si eres nuevo en este canal y te gustó este video o cualquier otro, pues apóyame con tu suscripción dentro del canal, y así pues tendrás la opción de que esta plataforma pues te siga sugiriendo videos de este canal, donde un servidor y otros hermanos que vendrán también para explicar diferentes temas y también testimonios de la fe católica, y tendrás acceso a todos esos nuevos programas. Dios te guarde, Dios te bendiga.